So I would like to start by Quisiera comenzar agradeciendo enormemente a mi casa en el BNI, particularmente a Andrés y Paola, que han hecho tanto por hacer que nuestro viaje aquí fuera maravilloso. Y también quisiera agradecer a Naomi por esa maravillosa presentación. Y solo para decir que su trabajo tal vez es uno de los nuevos futuros en ciencia biológica. La ciencia del futuro no va a ser solamente biología del cerebro o de cáncer, sino también biología del medio ambiente, de la energía, de los alimentos. Y todos estos proyectos en los cuales ella ha trabajado van a ser tan importantes cuando miremos 20 o 30 años adelante. Hoy día quisiera hablarle de cómo moléculas tan antiguas, moléculas inventadas muy tempranamente en la evolución, están siendo usadas hoy día en nuestro cerebro moderno y cómo ayudan a la circuitería fija de nuestro cerebro a tener comportamiento flexible. Y comienzo aquí de esta pintura de Lucas Cranach de Adán y Eva en el Jardín del Edén, porque esto ilustra algunas de las ideas que yo quisiera transmitirles. De hecho, yo comienzo con esta pintura porque es preciosa y porque me encanta el arte. Es una gran belleza y logro, y la ciencia como el arte es gran logro humano que ustedes celebran con nosotros. Segunda cosa que yo amo a esta pintura es la manera que Adán y Eva se miran entre sí, particularmente como Adán mira a Eva. Es una señal del nexo social, de importancia del lazo social con otros seres humanos en nuestras vidas y en toda nuestra existencia. Y cuando uno mira a Adán, piensa que a él no le importa si lo van a botar del jardín del Edén mientras ella venga con él. La otra cosa que me gusta de esta pintura, que yo les puedo decir a ustedes, es que hay animales en esta pintura y los animales son sumamente expresivos. El león y el ciervo tienen expresiones en su rostro que ustedes pueden reconocer y eso nos dice algo que sabemos y es que parte de nuestro cerebro y parte de nuestras emociones las compartimos con otros animales, que los animales no pueden tener todas nuestras habilidades tal vez, pero nosotros sí tenemos muchas de las de ellas y los mantenemos como compañeros y como mascotas en parte cuando reconocemos eso en ellos. Entonces de nuestro propio cerebro podemos aprender del cerebro de los animales algo de nuestro propio cerebro. Y finalmente lo último que me encanta aquí es la culebra, porque la culebra se ve mucho parecido a un gusanito. En los últimos 25 años de mi vida yo he estado estudiando el cerebro de los gusanos y tal como la culebra trajo el conocimiento del bien y del mal al jardín del Edén, pienso que el gusano puede traer conocimiento, algunas cosas de nuestro cerebro a nosotros mismos y de eso quisiera hablarles con un ejemplo hoy día. Los humanos han estudiado las conductas de los animales durante cientos de años, pero el estudio científico del comportamiento animal comenzó unos 100 años atrás con 3 grandes naturalistas europeos nombrados acá, que les interesaba el comportamiento que mostraban los animales al estar en conjunto con otros animales, su comportamiento social innato, que es impresionante. Se reconoce por su intención y sus patrones, pero involucran muchas acciones distintas. Por ejemplo, estos dos peces que se acercan podrían comenzar una lucha o una danza de apareamiento. Las acciones pueden verse iguales, pero es el patrón de acciones a lo largo del tiempo que nos dice si esto es una actividad cooperativa o antagonista. Una de las cosas que se han reconocido sobre estas conductas es que eran innatos en todos los animales de la especie, que nacen con esto. Y estos patrones tan complejos pueden ser demostrados por un animal que jamás había visto otro animal hacer lo mismo. Y eso lo entendemos ahora, que significa que estos comportamientos complejos de alguna manera deben estar codificados por los genes que tiene el animal. Tiene que haber un patrón genético que permite este patrón conductual a que ocurra. Y es algo como curioso, los genes son entidades biológicas fijas. Como algo tan simple y que varía tampoco puede dar cabida a algo tan flexible, complejo y que mueve tan rápidamente como el comportamiento de un animal? Para darles un ejemplo, vamos a hablar de una molécula, un gen que sí tiene un rol importante en la conducta y particularmente el comportamiento social que muestran los animales entre sí, y tratar de decirles algo de cómo un gen interactúa con el cerebro, el comportamiento del animal y el comportamiento del animal para dar cabida a su comportamiento. El gen que voy a hablar es uno que tiene una molécula muy pequeña, un neuropéptido que se llama oxitocina. La oxitocina es un neuropéptido que conecta el cerebro con el cuerpo. Entonces, cuando una mujer da a luz, profundo en su cerebro y en el hipotálamo,
Este compuesto pequeño llamado oxitocina es elaborado y liberado al torrente sanguíneo, entra al corriente sanguíneo desde el útero y ahí induce la contracción uterina que permite que el niño nazca. Y también activa las glándulas de memoria para que la madre pueda amamantar a su cría. Les damos a la mujer oxitocina como remedio si queremos inducir por alguna razón médica el trabajo de parto, pero la oxitocina no solamente actúa en estos tejidos externos para inducir el nacimiento, la oxitocina se libera en muchas regiones cerebrales. Y la oxitocina y un segundo químico muy similar a este, llamado vasopresina, regulan no solo la fisiología del reproductor, parto y la lactancia, sino también el comportamiento reproductivo. De tal modo que una madre, la oxitocina, ayuda al lazo que se crea entre la madre y su cría, y eso se ve muy claramente en el comportamiento de los roedores y de las ovejas. La oxitocina también se ha demostrado que regula la agresión materna, es decir, no solo una hormona buena, sino también hace que la madre sea muy agresiva a otros individuos que puedan estar invadiendo a sus crías. Y no solo es una molécula que está presente en las madres, también está presente en varones y mujeres, en machos, hembras y en animales jóvenes y en cada uno de nosotros hoy. Resulta ser que los niveles bajos en el cerebro participan para regular otros tipos de comportamiento y en particular en los roedores se ha demostrado que la oxitocina regula otros comportamientos reproductivos, el comportamiento de apareamiento, el lazo que se crea entre individuos, el reconocimiento social, es decir, en el contexto del cerebro y los otros comportamientos complejos de los animales, esta molécula ayuda a regular muchos comportamientos que son importantes para la reproducción. Hay algo acerca de esta molécula y la historia que ha cautivado la mente de científicos y no científicos, y esto ha llegado hasta la extensión que la oxitocina ha invadido la cultura popular, y les debo decir, en una medida que llega a ser ridículo, ¿bien? Simplemente quiero decirles ahora, si ustedes toman spray de oxitocina, no va a crear una confianza instantánea entre usted y otra persona, eso no es así. Y si usted pone un tatuaje de oxitocina, eso no va a mejorar tu vida. Incluso había un libro que se llamaba La oxitocina, la molécula moral, la ciencia del amor y la prosperidad. Y quiero que recuerden que esto fue primero descubierto en ovejas que no son conocidos por su actitud moral. Así que todo esto es demasiado, pero captura dos cosas que me parecen a mí que son importantes. Lo primero es que cuando uno entrega oxitocina a humanos, uno puede observar cambios en su cerebro con imagenología cerebral y cambios sutiles en su comportamiento en términos de ciertos juegos computacionales y responder ciertas preguntas. No es una sensación muy fuerte, muy intensa. Si ustedes quieren algo mejor, que se tomen un café, pero esto afecta también nuestro propio cerebro. El segundo punto que quisiera señalar aquí, que fortalece el hecho de que incluso los científicos que manejan roedores se fascinan por la biología de nuestros propios cerebros, nuestra propia experiencia y quisiéramos comprender más al respecto. Entonces, cuando partes de esto llega a la cultura popular, a pesar de que se sobresimplifique, muestra que hay mucha excitación y curiosidad que se ha creado en otras personas. No les voy a decir nada que parece tan excitante como crear confianza instantánea con una molécula determinada, pero sí les voy a contar una maravillosa historia real de cómo moléculas como la oxitocina pueden ayudar a regular comportamientos complejos. Y la historia realmente, esta va a ser la conclusión de mi historia, esto que ven acá. Cuando uno ve un cerebro humano o de un animal, uno puede ver que está hecho de muchos componentes. Tienen distintas escalas temporales y distintas bases biológicas. Primero que todo, es una estructura anatómica, un órgano en su cuerpo. Y eso es una estructura en gran parte estable, está construida por desarrollo, especificada por genes y realmente en una escala de tiempo, en forma lenta y sutil, es reconectada por las experiencias que uno tiene, pero en gran medida es una estructura estable. Además de eso, tenemos la actividad del cerebro y a esto de lo cual hablan muchos neurocientíficos acerca de la información que se transmite dentro del cerebro que ocurre en menos de un segundo. Y esa actividad del cerebro
es la que permite que tome una pelota de fútbol o responder el teléfono o resolver un problema matemático. Es una acción muy rápida y casi a la velocidad de la luz, la velocidad con que viaja la información en el cerebro, pero con esa actividad muy lenta de la anatomía y esa actividad tan rápida de la fisiología, sabemos que hay una acción más flexible y modificable, y estamos hablando de neuropéptidos como oxitocina, dopamina. Estas moléculas no actúan en la escala temporal de la electricidad, sino más bien en la escala temporal de la bioquímica. Su acción tarda minutos u horas, no milisegundos como los estímulos eléctricos, y simplemente conectan una célula con otra, pero pueden actuar en distancias más lejanas, pueden hacer que grupos de células se comuniquen con otras que están a distancia, y al actuar en estas otras neuronas a través de moléculas receptoras particulares, receptores que detectan su presencia, pueden seleccionar ese grupo de neuronas que expresan este receptor y modificar su actividad al unirse al receptor, produciendo un cambio distinto del punto de vista de la transmisión eléctrica y química que se produce, y esto permite que el cerebro actúe rápidamente, tome decisiones rápidas y operar un poco más lento para llevar a cabo o el recuento de lo que ocurre en contexto y en el tiempo. Y esto es un resumen de lo que hace esta molécula. Entonces, ¿qué me permite hacer esta afirmación que le estoy diciendo? ¿Qué es lo que creemos que es la evidencia biológica de esa forma de pensar acerca del cerebro? En particular, ¿por qué creemos que podemos entender algo tan complicado cuando pensamos en el cerebro humano? Nuestro propio comportamiento es muy complicado. Son cerebros muy complejos, nuestra cultura, educación, experiencia, nuestro libre albedrío. Y tenemos un truco aquí en biología. ¿Y cuál es ese? Que no tenemos que comprender el cerebro humano para comprender los componentes del cerebro humano. Los bloques de construcción, los ladrillos del cerebro, los compartimos con otros animales, y estos genes son nuestros ladrillos, para cambiar metáforas. Los genes serían como el vocabulario. Cada gen tiene un significado, como una palabra en un idioma diferente. Si ustedes entienden ese vocabulario, ustedes comprenderán esa palabra, aunque aparezca en una oración muy corta o una literatura muy compleja, de la misma manera que podemos comprender un gen en un cerebro muy simple y que sabemos que va a significar o hacer algo similar en un cerebro mucho más complejo con muchos más componentes. Y es sorprendente que muchos de los genes que conocemos, incluso los genes en el cerebro, compartimos con otros animales, otras especies. Las habilidades especiales de los humanos no vienen de los genes, vienen de usar todos los genes de nuevas maneras. Igual que los trabajos grandes en literatura no vienen de crear nuevas palabras, sino que de crear en forma imaginativa y unir palabras que ya están existiendo. Es decir, 75% de todos los genes que tenemos, y la mayoría de los que pensamos que tenemos en el cerebro, compartimos con los invertebrados, con mariposas o con mi propio animalito, el gusano. Y esto es el comienzo de la estrella de nuestra charla de hoy. Se llama C. elegans para sus amigas. Es un nemátodo, tiene una longitud de 1 milímetro. Tiene el tamaño de una coma en una hoja impresa en un libro. Vive en los jardines. Básicamente vive al lado de la agricultura humana, es uno de nuestros compañeros animales. Se come bacterias que se asocian a cuando se pudren las verduras. Es transparente, es decir, que esta foto que están viendo de este gusano, realmente pueden ver a través de ella y ver cada parte de su tejido a través de un microscopio. Pueden ver todas las neuronas en esta gusano con sus ojos, y tienen un microscopio. Yo les voy a mostrar algunas de estas posteriormente en mi charla. Y a pesar de que es un animal muy simple y pequeño, es un animal real y hace cosas reales. Se mueve a través del mundo, tiene sensación de tacto, temperatura, luz, muchos olores, sabores,
y sensa las feromonas que generan otros gusanos que están cerca de eso, puede aprender acerca de su medio ambiente y puede cambiar su comportamiento en relación al aprendizaje en cerca de cambios en temperatura, sabores u olores. Y también tiene otros comportamientos más complejos, interactúa con otros gusanos, se aparea, se agrega y hace cosas como explorar, descansar y comer. Es decir, son muchos comportamientos para un animal muy simple. Este animal no puede tocar piano, no puede hablar español, pero sabe hacer lo que tiene que hacer un gusano muy bien y hace esto con un cerebro muy, muy pequeño. Y ese es el regalo del gusano para la biología. El cerebro humano es una maravilla de la naturaleza y contiene 10 mil millones de neuronas y todas estas están conectadas con trillones de sinapsis, trillones de conexiones. Es un órgano inmensamente complejo. Pero el cerebro del gusano es mucho más simple. Es un animal completo que se puede mover por el mundo, pero tiene solamente 302 neuronas y estas tienen solo alrededor de 7.000 conexiones conocidas. Es decir, cada neurona en el gusano es conocida, cada una tiene un nombre como Richard o Paulo. Uno puede encontrar esa neurona en cada gusano y ustedes van a saber que están mirando esa exacta neurona y pueden preguntar qué hace esta neurona. Muchas veces en muchos experimentos puede replicarlos. Ustedes pueden saber con qué está unida de una manera muy confiable y esto nos permitió viajar desde un gen a una neurona que está afectando este gen, a la red de neuronas que esta neurona forma parte de esto, hasta el comportamiento del animal. Finalmente podemos ir avanzando en estos escalones, entendiendo todas las conexiones. Y este diagrama realmente es un diagrama de cada neurona o de todas las neuronas en el cerebro del gusano. Y todas estas tienen su nombre y estas conexiones entre ellas. Aquí tenemos un mapa físico de todo el cerebro del gusano que podemos conectar con genes y neuronas y finalmente con comportamiento. Y entre los genes que esta humilde gusano tiene son los equivalentes de la oxitocina, una molécula que podemos reconocer basándonos en su estructura a lo largo de 800 millones de años de evolución y su receptor que también se puede reconocer. Estas moléculas, por lo tanto, son similares. ¿Y qué es lo que hacen estas moléculas? Hacen lo mismo en los gusanos y en otros animales. Para hacer esa pregunta, se nos pregunta cómo y cuándo actúa la oxitocina en el gusano y qué es lo que hace. Y que hemos encontrado en Jennifer Garrison, una estudiante de postdoctorado en mi laboratorio, es que C. elegans fabrica la oxitocina en un par de neuronas distintas y una de estas neuronas es la neurona asociada con estructuras especiales de apareamiento que se encuentran en los machos de C. elegans. No voy a hablar tanto de esto porque también está en algunas estructuras reproductivas femeninas. Estas son dos C. elegans. La grande es la hembra o hermafrodita que la denominamos, la pequeña es el macho arriba y tiene una pequeña estructura en su extremo como abanico y dentro de este hay muchas neuronas que expresan receptores para oxitocina. Aquí tenemos esta neurona que fabrica oxitocina. Es decir, esto es muy sugerente. Vemos que oxitocina en parte del gusano que se asocia con el comportamiento reproductivo. ¿Es importante esto? Bueno, para preguntarnos esto, obtuvimos animales que no tenían oxitocina. Obtuvimos mutaciones en la cadena de oxitocina, ya sea en sus receptores, y entonces ahora tenemos gusanos que tenían un defecto solo en esta molécula de oxitocina y podemos preguntarnos qué pueden hacer y no hacer estos gusanos si le demos una serie de test de inteligencia y se podían mover y desplazar bien, podían oler, podían tocar. Pero cuando vimos con detalle el comportamiento de apareamiento, nos dimos cuenta que los machos tenían un defecto en el apareamiento. Y quiero traerles una idea aquí, un concepto.
El comportamiento de apareamiento es una serie de acciones. El macho tiene que encontrar a la hembra, tiene que rodearla, tiene que buscar el lugar adecuado para inseminarla y para transferir los espermios. Y este proceso tarda varios minutos y tiene varias etapas de retroalimentación. Podemos observar cómo eso ocurre en una pareja normal que se está pareando, pero si retiramos la citocina, los machos se confunden y no saben qué pasos hacer y qué orden. Empiezan y se caen o se atrapan en estadios intermedios y empiezan a rodear sin terminar. Y vuelven a estados más precoces después de avanzar un cierto paso. Es decir, cambia la organización, no son estériles. A veces logran aparearse, pero nosotros nos damos cuenta que hay algo que no funciona en este patrón de apareamiento. Así que la conclusión de la primera parte de mi charla es que la NC elegans y la oxitocina están participando en el comportamiento reproductivo. Y les dije al principio que sabemos que en los mamíferos la oxitocina participa en el comportamiento reproductivo, particularmente en ratones. Y trabajo de otro laboratorio que lo hizo al mismo tiempo que nosotros en San Diego, Christens, mostró que otra forma de invertebrado, las sanguijuelas también tienen un requisito o una necesidad de oxitocina para el comportamiento reproductivo. Es decir, a lo largo del árbol evolutivo hay una relación entre la oxitocina y el comportamiento reproductivo de animales. ¿Y qué sugiere esto? Que a veces, muy precozmente en la evolución de animales, incluso antes de que los invertebrados y vertebrados se separaron, estas moléculas ya participaban en el comportamiento reproductivo. La reproducción requería la presencia de oxitocina y a pesar de que los comportamientos y los animales cambian, esta molécula mantenía su unión en relación a la reproducción, actuando en distintas maneras para llevar a cabo a veces comportamientos simples y a veces comportamientos bastante más complejos. Y esta es mi primera conclusión. Realmente pensamos que hay un vocabulario, entre comillas, antiguo, compartido para este comportamiento. Y hay otras cosas como la adrenalina que se participa en lo que es la excitación y también parece estar en otros tipos de animales. Ahora cambiemos desde el vocabulario, porque lo realmente tiene especial los gusanos no es mostrar lo que pueden hacer lo mismo que los mamíferos, sino que lo especial es que podemos aprender más de cómo eso ocurre. Podemos tomar una molécula y realmente ir a través de cada nivel de análisis y averiguar qué es lo que realmente hace este gen para que el cerebro genere este comportamiento. ¿Cómo es eso posible? Y la razón por la cual lo podemos hacer es debido al cerebro tan maravillosamente simple del gusano. Entonces podemos preguntarnos, ¿cómo funciona de verdad la oxitocina? Por ejemplo, yo les dije que la oxitocina está compuesta por una neurona en la estructura de apareamiento del macho. De hecho, está hecho en varias distintas neuronas en el macho y en algunas neuronas de la hembra y de los hermafroditas también. Pero debido a que tenemos un control exquisito en C. elegans, podemos pasar por C. elegans con precisión genética y permitir que se haga la oxitocina en alguna de las células nerviosas que normalmente la hacen, o solo una de las neuronas que normalmente la hacen, todas ellas, y así. Así que podemos preguntarnos, ¿qué es lo que realmente importa? ¿Es la cantidad total de oxitocina? ¿Es oxitocina de cualquier parte? ¿O hay algo especial sobre la oxitocina? Y lo que encontramos fue que había una neurona con un nombre que se llama DBA, puede empezar como David, que tiene que hacer oxitocina para que los machos apareen exitosamente. Entonces, aquí esta es la neurona para el apareamiento masculino. Entonces decimos, acá hay una neurona, hay un producto químico. Realmente, ¿qué es lo que hace para el apareamiento? ¿Qué sabemos aparte de que se confunden en el apareamiento? Y aquí, de nuevo, nos aprovechamos de la biología tan simple para hacer experimentos en una escala que uno no podría ni siquiera imaginarlo en un animal más complejo. Podemos tomar miles de gusanos y armar miles de parejas de apareamiento y contar exactamente lo que hace cada una de las parejas de apareamiento y ver qué hacen bien, qué es lo que hacen igual, qué es lo que hacen diferente, y terminamos colapsando eso en una serie de códigos de barra aburrido, pero eso es una parte bien importante de la biología. Y lo interesante es lo siguiente, sabemos que todas estas acciones especiales, sabemos del contacto y el giro y la búsqueda y la transferencia de espermio,
y cada uno de ellos está presente, ya sea si los machos tengan o no oxitocina, así que pueden hacer todas las acciones del apareamiento, pero cada una de ellas solamente funciona la mitad de bien de lo que debería funcionar. Entonces, este es un regulador global, no local. No se focaliza en una sola parte del apareamiento, sino que ve todo el cuadro a través de todo el proceso de apareamiento. Así que lo que nos indican estos códigos de barra es que el éxito global en apareamiento, que debería ser así de alto, llega solo a la mitad. Y si acaso si se aparea una serie, solamente hay un tercio de las crías que debería haber. Y si se encuentra una buena pareja, deberían detectarlo bien, pero solamente la detectan la mitad de bien. Y si acaso deberían estar girando alrededor de ellas, se demora mucho más de lo que deberían y así. Entonces, todas estas cosas se diseminan y todas ellas son afectadas por la oxitocina. Entonces, lo que concluimos en base a ello es que la oxitocina no es para una sola neurona, no es para una sola acción. La oxitocina participa en todo el proceso de apareamiento. Y si acaso comparamos, disculpen, lo que hace la oxitocina con una acción o lo que hace la oxitocina en relación a lo que hace una neurona, siempre hay es una lógica separada que se distribuye a través de todo el circuito de apareamiento con su propia lógica propia. No es la misma actividad, ni tampoco es lo mismo que la anatomía. Es una tercera cosa. Tenemos los hechos, la anatomía lenta y al medio tenemos la oxitocina que las une en el comportamiento de apareamiento que ocurre todo el tiempo del proceso de apareamiento. Incluso podemos ver esto sucediendo en tiempo real y este es otro avance notable en la neurociencia. Hay herramientas genéticas que nos permiten observar cuando se activa una neurona. Cuando una neurona se activa y en qué momento en el comportamiento del animal esta está activa. Uno de ellos se muestra aquí. Es una molécula pequeña que sensa el calcio y se ilumina cuando se activa la neurona. Podemos usar las herramientas de biología molecular desarrolladas por el profesor Minatis para que esta molécula solamente se exprese en la neurona DBA, la neurona de la oxitocina del macho. Y podemos preguntar, ¿cuándo, en qué minuto la oxitocina se hace en el apareamiento? ¿Cuándo está activa esta neurona? Y esto lo podemos ver en una pareja intacta de apareamiento que se mueve con libertad, porque la flacucha aquí, que es el macho, expresa este indicador de calcio en la neurona oxitocina. Al inicio de esta película aquí podemos ver que hay un punto bien brillante. Ese punto brillante no es la neurona. Eso es un adorno que está en la cola, pero es muy bueno para nosotros para mantener la idea en la película, porque la neurona está al otro lado y en este momento está oscura. El macho acaba de encontrar la hembra y no está muy seguro de qué es lo que está ocurriendo aquí, pero está empezando a explorar un poquitito. Y al verlo explorar, uno puede comenzar a ver que algo está pasando por aquí. Un poquitito brillante este punto. Se empieza a dar cuenta que algo podría andar bien aquí. Explora un poquito más. Y ya aquí ya la entendió. Este punto aquí ahora está tan brillante como el punto brillante de su cola. Ese es la neurona haciendo oxitocina mientras el macho se aparea. Esto le dice al macho que le encontró una pareja de apareamiento. Y se va a mantener alta mientras él se involucra en este comportamiento y se mantiene alta mientras hace muchas acciones distintas. Ahora, en algún momento aquí él se va a distraer un poquitito y se va a perder un poquitito, va a ir al lado equivocado de la hembra. Y cuando eso pasa, ahí va la neurona oxitocina, se oscurece. Se da cuenta que algo anda mal, pero está más brillante que cuando comenzó. Todavía se acuerda que está involucrado en apareamiento, él va a volver a dar la vuelta, sigue chequeando. Ahí andamos mejor.
Ahora está brillante de nuevo. Así que podemos ver aquí que esta neurona pasa a través de estas etapas bajas, intermedias y altas, pero realmente se mantiene durante todo el proceso de apareamiento. Estamos viendo que esta neurona se mantiene en el concepto de apareamiento mientras el animal lo está haciendo. Entonces, la manera en la cual juntamos todo esto, pensamos que es importante el apareamiento. El apareamiento es un proceso que requiere de muchas neuronas. Hay muchos componentes distintos del apareamiento. Hay que reconocer a la pareja cómo huele, cómo se siente. Hay que entrar en la postura, la posición correcta con ella. Y hay que hacer muchas acciones muy rápidas. Y de hecho, sabemos en C. elegans muchas de las neuronas que se adquieren aquí, como se requieren como girar y buscar. Y estas acciones rápidas ocurren a través de vías de actividad rápida, pero a la vez, cuando hay la información correcta, se activa la vía lenta, la neurona lenta, y la neurona lenta se mantiene y dice, estamos apareándonos, modifica estas vías rápidas para hacerlas que funcionen algo diferente y hace que el proceso de apareamiento sea el doble de eficiente con las modificaciones hechas mientras estaba aquí. Y esto ayuda a organizar una conducta en base a la motivación que tiene el animal en ese minuto. Entonces, para dar un ejemplo específico, cuando el macho está apareándose, al tocar levemente es bueno. Eso es lo que debería hacer cuando toca a su pareja. Pero cuando no está apareándose y algo lo toca, eso es algo malo, porque puede ser un depredador, puede ser un obstáculo. Él debería tratar de escaparse. Entonces, el toque es una buena clave cuando uno se está pareando, pero es una clave mala, una clave de actúa cuando no se está pareando. Entonces, la oxitocina es una de las señales que ayuda al animal a mantenerse ahí mientras lo están tocando y continuar apareándose. Si no la tuviera, esa es probablemente una razón por la cual se cae en la mitad de la secuencia de apareamiento, porque está confundido en cuanto a en qué contexto está. Entonces, es así como pensamos que podemos descifrar lo que hace una molécula para organizar una conducta. Pensamos que lo que requiere un comportamiento social es coordinar redes de neuronas y activarlas para funciones que podrían ser como sentir el toque, el tacto, o que el animal recuerde lo que está haciendo y mantenga su estado motivacional. Y puede utilizar esta información aquí en un comportamiento simple de apareamiento y siguiendo estos pasos. Pero exactamente la misma idea de contexto y motivación es importante en comportamiento social y reproductivo en todos los animales. Y esta pareja acá tiene una serie mucho más compleja de conducta que va a necesitar para poder criar a sus crías. Pero es importante la coordinación de grupos de neuronas de periodos más largos del tiempo para recordar lo que están haciendo y responder distinto de cómo respondería en un contexto distinto. Entonces, tener una manera rápida de remodelar el sistema nervioso para interpretar las cosas de manera distinta los va a ayudar. Ahora, ¿cómo hacen eso exactamente? ¿Cómo uno remodela un comportamiento exactamente? Para hablarles sobre eso, voy a cambiar un poquitito para hablar de un comportamiento social distinto. Tal vez recordarles que el comportamiento social no es solamente el comportamiento que tenemos con nuestras familias, es un comportamiento que tenemos con todos los miembros de nuestra especie. Y eso lo vemos en otros animales también, que muchas especies cooperan y forman grupos sociales para distintos tipos de comportamiento. Ustedes pueden encontrar cardúmenes de pescado que pescan juntos o se escapan a depredadores juntos. Pueden encontrar grandes cantidades de mariposas que vuelan centenares de millas en grupos. Bueno, C. elegans tiene su propio comportamiento social. Esto no es de apareamiento, es de agregación no sexual, en que los animales cooperan entre sí para acondicionar su medio ambiente de cierta manera bajo condiciones estresantes para sobrevivir mejor los estrés. Vemos este pequeño grupo de animales que está junto. Algunos animales no son tan sociales y se van un poco, otros se mantienen en el grupo. Este comportamiento de agregación, una cosa notable de comportamiento de agregación en casi todos los animales es que se ve en ciertas circunstancias y en otras no. Muchos animales pasan parte de su ciclo de vida en una fase solitaria y parte de una fase social. Y esto lo vemos también en C. elegans. C. elegans tiene dos opiniones diferentes sobre los gusanos. Es bien flexible, a veces quiere agregarse y particularmente se agrega en condiciones de estrés. Y otras veces no quiere agregarse.
y simplemente se va relajado y se esparce por todos lados. Podemos ver el animal cambiar entre esta agregación y no agregación, entre ambos comportamientos, y una de las cosas que les ayuda a hacerlo es que cambian su respuesta al olor de los otros gusanos. Ellos liberan feromonas y encontramos que cuando los animales están en ánimo de agregar, se ven atraídos por las feromonas, van hacia las feromonas. Y cuando no están en ánimo de la agregación, no solamente no se ven atraídos por las feromonas, sino que están horrorizados por las feromonas y se evitan activamente. Así que hay una atracción o evitación que les permite ya sea unirse a un grupo social o alejarse de uno. Descubrimos del estudio de los gusanos que de manera natural tendían más a la agregación o socialización u otros más inclinados a ser solitarios, que la decisión entre ambos comportamientos es controlados por otro neuropéptido. No es oxitocina, es casi la antioxitocina. Es el neuropéptido solitario. Es uno diferente, tiene un receptor diferente, pero es un miembro de la misma gran familia de neuropéptidos y neuromoduladores, y es el mismo tipo de receptor de una proteína génica que funciona a través de bioquímica y no a través de electricidad eléctrica como potenciales de acción. Así que es una escala de tiempo un poco más lenta en este código molecular. En este circuito hemos podido identificar cada neurona involucrado en la respuesta de feromona. Hemos podido identificar la neurona que siente la feromona hecha por otros gusanos. Hemos podido mirar al diagrama de cableado. Recuerden que cada neurona tiene un nombre. Yo siempre puedo encontrar la misma neurona y puedo mirar a la imagen del cerebro del gusano. Puedo encontrar todas las otras neuronas conectadas a ella y puedo trazar la información desde la neurona olfatoria que siente la feromona hasta las neuronas con las cuales se conecta a otras neuronas hasta llegar al músculo del gusano. Y Yen Yang, una estudiante graduada que estudió esta neurona, nuestro laboratorio encontró lo siguiente. Primero, ella identificó la neurona que siente la feromona, que se llama ADL, una neurona distinta nuevamente, pero la podemos encontrar en cada gusano. Después miró todas las conexiones de ADL y vio algo interesante. Vio que ADL hacía una conexión muy sólida con neuronas involucradas en comportamientos de evitación, de escapar. Y ADL también hace conexiones muy fuertes a un circuito que sabemos que está involucrado en el comportamiento de atracción o agregación. Aquí hay una neurona olfatoria que pareciera tener las conexiones para ser ya sea atraída o repelida por la feromona. Así, esto se llamó como la neurona ambivalente. Ambivalente sobre la feromona, no sabe si es buena o mala y tiene las conexiones para probar que es ambivalente. Y lo que ellos mostraron posteriormente es que hacía este neuropéptido. Este neuropéptido lo que hace es venir acá y apagar una de estas dos vías en forma temporal. Cuando está presente el neuropéptido, y esto ocurre cuando los gusanos están bien alimentados, tranquilos, apaga esta vía. Y así es como funciona. Pero cuando viene de nuevo esto, el neuropéptido desaparece y el patrón de atracción estaría presente nuevamente. Es decir, el gusano tiene una anatomía fija, las conexiones están siempre ahí y la actividad puede fluir en una u otra dirección, pero los neuropéptidos son los que ayudan al gusano a cambiar su forma de pensar, por así decirlo, y se favorece cierto comportamiento u otro, favoreciendo ciertas conexiones u otras. Entonces la misma feromona se puede interpretar como algo bueno o malo. ¿Cómo se siente esto? ¿Cuál es su propia experiencia? ¿Le puede dar una sensación de qué puede estar haciendo un neuropéptido para procesar la información a través del cerebro? Voy a dar un examen del asado que tuve la otra vez. Entiendo que son un gran evento social en Chile, igual que en Estados Unidos. Entonces aquí estoy cocinando yo en la parrilla y aquí están los miembros del laboratorio que actúan como chefs. Y si fuéramos a acercarnos a este asado y estuviéramos muy hambrientos, sería un estímulo muy motivador y muy excitante, y estaríamos extremadamente activos, estaríamos dando vueltas para ponernos en buena posición.
bajo el mismo mundo externo, exactamente el mismo. Y si ustedes acaban de comer y no tienen hambre, apreciarían la estética, que todo esto está muy bien, pero la motivación sería mucho menor. No tendrían el mismo tipo de sensación de deseo y de salivación en la diferencia entre un estado de estar con hambre o no están siendo regulados por neuropéptidos, y esto es algo en los cuales ustedes están recibiendo información que les ayuda a interpretar el mundo externo de manera diferente. Y sí, por tercer lado, ustedes acaban de tener un virus estomacal como el norovirus, y ven esta comida y realmente no van a sentir hambre, sino más bien náuseas. Realmente van a tener información muy rápida de que el mismo aroma les va a decir algo distinto. Estas no están interfiriendo con su percepción del olor, ni tampoco con su libre albedrío, simplemente que están tomando decisiones si lo van a comer o no, si es que por ejemplo, bien educados con la persona que los está recibiendo, si son vegetarianos, pero están recibiendo sugerencias de profundo en el cerebro que les van a ayudar en esta decisión. Y esto es lo que hacen los neuropéptidos, le ayudan al cerebro a procesar información de una manera rápida durante todo el tiempo. Y existen otras formas muy buenas de pensar al respecto que les ayuda a entender todo tipo de patrón en el comportamiento de los animales. Estas dos imágenes se toman de un video de YouTube realmente maravilloso que se llama Battle at Krukel, y le recomiendo a quienes no lo hayan visto que lo vean. Pero no quiero arruinar la historia para nadie que lo quiere ver. Battle at Kruger. Batalla en Kruger. Es un par de búfalos de agua y un león. Lo importante para este búfalo, es escapar. Y hay un solo león y muchos búfalos de agua. Y ustedes ahora ven que el león es el que está en problemas y no los búfalos. Entonces, moléculas como la oxitocina regulan la respuesta al temor. Cuando la oxitocina está elevada, se suprimen las respuestas al miedo. Y quiero sugerir que estos búfalos que están agrupados, son otro tipo de búfalo, los Cape Buffalo. Estos agrupados, debido a que tienen oxitocina, están recibiendo una sugerencia de su cerebro. No tenemos que tener miedo del león, hay cientos de nosotros y uno solo de ellos. Y entonces ha reclamado su comportamiento, lo ha modificado a un nuevo contexto. Finalmente, el cerebro humano es mucho más complejo que el cerebro del gusano y del búfalo, pero el cerebro humano tiene una complejidad a partir de los mismos componentes, al igual que el cerebro del gusano, tiene muchos circuitos que se sobreponen, muchos caminos de un área a otra y muchos caminos que a veces son contradictorios, y también tiene muchos neuropéptidos y neuromoduladores, tal vez 100 moléculas diferentes como oxitocina, de la cual les hablé, están actuando en su cerebro. Y una de las cosas que sabemos acerca de estas moléculas es que tienen un rol muy importante en estados motivacionales de varios tipos. Estas moléculas participan en la sensación del dolor, del estrés, en el dormir y el despertar, la regulación del estado de ánimo, los niveles de energía, la excitación, el apetito, náusea y muchos otros procesos biológicos. Por lo tanto, estas moléculas que se fabrican profundo en su cerebro y van a todas las partes distintas del cerebro son capaces de ayudar a cambiar la forma. Pensamos nosotros los circuitos de su cerebro en respecto a distintos contextos para dar origen a distintos comportamientos. Pensamos que son importantes no solo por su propio bien, sino también desde la perspectiva médica, porque la mayoría de las drogas que le damos a las personas para trastornos psiquiátricos afectan, de hecho, exactamente estas moléculas, los neuropéptidos y los neuromoduladores, y estas son las drogas a las cuales se hacen adictas las personas y se abusan de estas drogas. Exactamente son neuropéptidos y neuromoduladores. Serotonina, que es el objetivo del típico antidepresivo, la dopamina, está afectada por el uso de la cocaína, los opioides, que se asemeja a la acción de la heroína. Es decir, todos estos actúan en estos sistemas moduladores.
neuromoduladores. Y sugiero que muchas alteraciones, ya sea o trastornos psiquiátricos, tal vez representan algunos tipos de defectos de las formas que este tipo de información está siendo integrada con el resto de la información que está sucediendo en tu cerebro. Hay razón para pensar de que esto es importante en muchos tipos distintos de circuitos. No solo están actuando en el cerebro al mismo tiempo o en forma simultánea, sino que tienen distintos roles en distintos lugares. Por ejemplo, la dopamina puede actuar con luz, donde hace una cosa que involucra la percepción de luz brillante de una luz tenue, pero también actúa a nivel de los ganglios basales para controlar la locomoción, tu habilidad de desplazarte o moverte. Es decir, distintos circuitos pueden ser regulados por los mismos neuromoduladores y los mismos neuromoduladores pueden regular distintos circuitos. Es decir, hay cientos de estas moléculas, pueden hacer más de cientos de combinaciones que me parece muy excitante pensar cómo funciona todo esto. Para el último minuto quisiera hablar un poquito acerca de la ciencia y la sociedad. Como muchos científicos, yo estaba muy agradada y excitada cuando en abril del año pasado el presidente Obama anunció que el siguiente desafío para la ciencia que Estados Unidos iba a apoyar es lo que se denomina la iniciativa de cerebro e investigación cerebral a través de avanzar en las neurotecnologías innovadoras. Y en su charla dijo que había un gran misterio a resolver y que íbamos a cambiar esto entregando a los científicos las herramientas que necesitan para tener una imagen dinámica del cerebro en acción y para comprender mejor cómo pensamos, cómo aprendemos y cómo recordamos. La comprensión del cerebro no es un proyecto norteamericano, no es un proyecto para un año, sino es un proyecto mundial y probablemente para los siguientes 100 años. Pero es algo muy excitante formar parte de esto y simplemente siento que la excitación de la neurociencia no ha venido simplemente entre otras neurocientíficos, sino en nuestros políticos, en nuestros gobiernos y como vemos acá en distintos países, en distintas culturas, está llegando al cruzar la sociedad. Yo soy parte del grupo de planificación para la iniciativa de cerebro, soy codirectora de esta iniciativa. Estamos tomando el diagrama del presidente con la idea casi textual en cuanto a acelerar el desarrollo y la aplicación de tecnologías innovadoras para construir una imagen dinámica de la función cerebral que integre la actividad neuronal y de los circuitos en tiempo y espacio. Y nuestro enfoque es realmente en el tipo de preguntas que se habló hoy día, circuitos, cómo las neuronas y sus conexiones entre sí, su actividad, llegan a reunirse para generar comportamiento. Vamos a necesitar las matemáticas y la teoría para comprender esto también. Tenemos que comprender que hay muchos cerebros simples, pero esto lo podemos aplicar a nuestro propio cerebro y a partir de lo que les he dicho, creo que el desafío especial es que este cerebro no es solo un cerebro, este es muchos cerebros y bajo distintas condiciones, en distintos estados de ánimo. Cuando uno está enfocado, cuando uno está haciendo deportes, cuando uno escucha música, son distintos cerebros, son cerebros que están siendo cambiados por estados motivacionales y emocionales y los patrones que se observan van a ser distintos, es decir, infinitamente muchos cerebros, pero pueden haber principios que nos permiten descubrir a todo. Y con eso quisiera agradecer su atención. Estas son las fotos de las personas que trabajan en el laboratorio. Está Jennifer Garrison, Evan McCusker, y aquí están todos los estudiantes, doctorados, secretarias, etcétera, todas las personas que trabajan en el laboratorio para decirles que la ciencia es un compromiso social y el gozo de la ciencia viene a partir de compartir con otras personas que están excitadas respecto a la ciencia y las mejores ideas aparecen cuando todos trabajamos en equipo y agradezco haber compartido esto con ustedes hoy. ¿Han encontrado alguna evidencia de alguna relación entre la oxitocina y el sistema inmunológico? Hay
mucha interacción entre el cerebro y el sistema inmune, pero no sé o no conozco de interacciones específicas entre oxitocina y el sistema inmune. Hay muchas interacciones realmente interesantes y partes del cerebro que forman muchos neuropéptidos que participan también en la función inmune. Es decir, hay lazos ahí, pero tal vez no con esa molécula en particular. ¿Otra pregunta por acá? Doctora, Good afternoon. primero que todo, muchas gracias por su presentación, muy completa. Pero una pregunta muy simple. Una pregunta, creo que algo más simple, no sé. ¿La oxitocina entonces actuaría a nivel del sistema nervioso parasimpático, pensando en el caso de que de Battle in Kruger? O sea, que el búfalo arranque del león. Gracias. Thank you. Bueno, la oxitocina en el contexto de la batalla en Kruger probablemente actúa en varios lugares y no solo uno. Y uno de los lugares en los cuales que se sabe que actúa es en la amígdala misma. Es decir, ya se habló acerca de las respuestas de temor en la amígdala y Charles les habló del sabor amargo en esa zona también, es decir, es bastante más arriba, pero la amígdala tiene conexiones muy fuertes con las estructuras subcorticales que median las respuestas de huida, la típica respuesta fisiológica que tú estás mencionando. Pero tengo que decir, una de las respuestas a tu pregunta es que los mamíferos realmente no sabemos la respuesta a tu pregunta. Por eso llama a trabajar en un gusano y descifrar esto paso a paso, un paso a la vez. En humanos realmente no lo comprendemos, en los gusanos lo podemos resolver completamente actualmente. I wanted to ask, Francisco Varela escribió o dijo que cuando uno analiza el fenómeno de la percepción, hay tantas combinaciones posibles para cada individuo que tal vez eso sea una combinación única e irrepetible de circuitos y conexiones dentro del cerebro. Dentro de este amplio rango de posibilidades, ¿cómo podemos explicar los patrones del comportamiento? ¿O esto se explica por redundancia o por el contrario, porque aparezcan circuitos que tengan una jerarquía más importante que otros dentro del cerebro? Esa es una muy buena pregunta y creo que una que nosotros como neurocientíficos aún te estamos tratando de responder. Te puedo dar una respuesta que me parece es demasiado simple, pero parte de esto es que todo el mundo tiene una estructura cerebral que es más o menos la misma. Todos fabricamos los mismos neurotransmisores, tenemos las mismas clases de neuronas, demostraron la corteza visual y en cada uno de nosotros la corteza visual es la parte posterior del cerebro, la corteza motora en la parte anterior del cerebro. Existe el grado de cierta flexibilidad en relación al ojo izquierdo y derecho, a la corteza visual, pero no va a la parte anterior del cerebro o cosas por el estilo. Es decir, tenemos patrones y luego podemos encontrar detalles dentro de esos patrones. No puedes imaginar como los patrones, las conexiones entre distintas áreas cerebrales que son como rutas de un camino. Las autopistas deben ser las mismas entre distintas personas, pero en distintos pueblos va a haber calles pequeñas distintas que van a conectarse de manera diferente. Así que va a haber patrones que todo el mundo va a tener, que están establecidos por la biología y la evolución, y luego vamos a tener los patrones que van a estar sobreimpuestos a través de la cultura, educación, aprendizaje, práctica y todo lo demás que hacemos. Y una de las cosas que sabemos a partir de la neurología
ahí de las lesiones cerebrales es que a partir de un desarrollo precoz del cerebro existe cierto grado de flexibilidad y las cosas pueden ser cambiadas, pero como adultos hay bastante menos que se puede variar. Si parte de tu cerebro se daña y que participa en el lenguaje, va a ser difícil, muy difícil para ti recuperar eso. Es decir, ese patrón podría estar ya establecido de una manera más estable y de una manera de cambio más lento. No vamos a poder leer la mente de todo el mundo, pero ¿Cuándo podemos ver el en la patrón. historia de la vida, When in the history of life cuándo en la historia de la vida aparecería en los organismos vivos esta estructura neuronal que podríamos llamar protocerebro, cerebro, no sé cómo quieran decirle? todos los animales tienen algo como células nerviosas, como neuronas. Pareciera haber una diferencia entre cosas como los peces, los jellyfish, que solamente tienen las esponjas. Yo diría que les voy a dar mi respuesta. No todo el mundo le respondería lo mismo, porque todas las preguntas que yo he recibido son preguntas sumamente interesantes para las cuales no hay una sola respuesta científica, porque estamos en un proceso de entender, cosa que yo valoro. Pienso que apenas los animales tuvieron un frente y una espalda y empezaron a moverse, tenían un cerebro. Y el cerebro es, en la medida que uno empieza a movilizarse, puede ver muchas cosas distintas, necesita procesar información rápido y pensar qué hacer. Así que cualquier animal que se mueva rápido tiene un buen cerebro. Las cosas como las jaleas, las medusas, que simplemente flotan, no tienen gran cerebro. Otros animales como los corales, que son en parte un animal, no tienen cerebro. Pero un animal que se mueve a sí mismo, tiene un cerebro. Thank you very much, Corey, for that wonderful answer. Muchas gracias.